Anunció el presidente Trump es el cierre, digamos, parcial de la frontera con los Estados Unidos, un cierre que, dice él, será únicamente para productos o para temas no esenciales. ¿Qué significa esto y cómo está, digamos, la relación entre los tres países para afrontar una crisis de este tamaño? Hoy vamos a platicar con Juan Carlos Baker. Él fue el subsecretario de Comercio de la Secretaría de Economía el sexenio pasado. ¿Esto qué significa? Que fue el encargado de toda la primera parte de la renegociación del TEMEC, es decir, la transformación, digamos, del TLCAN, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hacia el TEMEC. Entonces tiene un muy buen pulso de cómo funcionan este tipo de negociaciones, de cómo funciona el comercio en la zona norte y de qué significa esto para la región y, por supuesto, para nuestro país. Juan Carlos Baker, muchísimas gracias y buenas noches. ¿Qué tal, Luisa? Buenas noches. Encantado de estar aquí contigo. Gracias por la oportunidad. No había tenido la oportunidad de platicar contigo, pero te deseo mucho éxito en este nuevo proyecto. Pues muchísimas gracias justo por estrenar este espacio junto con nosotros. Juan Carlos, tú has estado en las reuniones entre estos tres países, tienes muy buen pulso sobre cómo se dan, digamos, las negociaciones y los acuerdos. ¿Qué significa en términos de la región este anuncio que hace Donald Trump sobre el cierre de fronteras hacia el norte y deberíamos empezar a preocuparnos hacia el sur? Bueno, yo creo que el anuncio es muy delicado. Primero porque tenemos que dimensionar que en la región de América del Norte, entre México, Estados Unidos y Canadá, el flujo de comercio, la cantidad de gente que cruza todos los días las fronteras es enorme. Simplemente en materia de comercio, estamos hablando que en el 2018 se tuvo un comercio entre los tres países de más de 1.2 trillones, en inglés, 1.2 billones de dólares entre los tres países. El número de gente que en las ciudades fronterizas, tanto entre México y Estados Unidos como entre Canadá y Estados Unidos, que cruzan todos los días para asistir a la escuela, para realizar otro tipo de operaciones económicas, pues se cuenta en las decenas de miles. Por lo tanto, el hecho de que el día de hoy se haya decidido cerrar la frontera, en este caso de Estados Unidos y Canadá, a cualquier cruce que no sea estrictamente necesario, te habla de la gravedad y de lo serio con lo cual se está tomando el tema en Estados Unidos, porque pues efectivamente esto implica que se va a detener la economía. Respecto de qué puede pasar en la frontera sur, en esa misma conferencia de prensa que tú citabas en el intro, el presidente Trump lo que dijo fue que está también tratando de considerar una serie de medidas. No especificó, no fue tan contundente sobre si planea hacer lo mismo entre México y Estados Unidos, la frontera entre México y Estados Unidos, sino que se refirió nuevamente al tema de migración. Y ahí es un tema que, como todos sabemos, toda la gente que está en México actualmente está tratando de ingresar a Estados Unidos legalmente, tiene que pasar por un periodo y por un proceso legal que bajo esta perspectiva, lo que denunció el presidente Trump el día de hoy, se estaría eliminando. Es decir, cualquier persona que sea atrapada tratando de cruzar hacia Estados Unidos sería devuelta inmediatamente hacia México. Eso parece tener muy poco que ver con la parte de salud, con la parte de precauciones para este tipo de temas de coronavirus y de COVID-19, pero pues bueno, sabemos que el presidente Trump no deja pasar una oportunidad para empujar su agenda. Su agenda y su campaña, ¿no? Bueno, claro, también, porque evidentemente aquí todo se da en un contexto político. Estábamos hablando también hace un instante de el tipo de medidas económicas que se están tomando. Una es este cierre de las fronteras, pero también no hay que pasar por alto, Luisa, que se anunció hoy una cantidad de estímulos impresionantes para la economía de Estados Unidos. Se está hablando incluso ya de medidas que en otro momento podrían parecer absurdas, como el hecho de mandarles cheques a todos y cada uno de los ciudadanos de Estados Unidos para que vayan y gasten dinero. Es una manera de reactivar la economía. Se ha calculado que el tamaño del estímulo que se está hablando es de 850,000 millones de dólares. Para que nos demos una idea de qué tan grande es esto, el PIB de México debe estar alrededor de unos 1.2 trillones, billones. Entonces estás hablando de que el estímulo que Estados Unidos le quiere inyectar a la economía, pues representa casi 65-70% del tamaño de la economía de México. Entonces estamos ante una serie de circunstancias muy delicadas que están llevando a esta serie de decisiones radicales, y los mercados desgraciadamente no lo están tomando muy bien. El día de hoy el precio del dólar en México se cotizó por encima de los 24 pesos, la bolsa de valores en México también se vio muy afectada, y en Estados Unidos es lo mismo. Entonces, como que las medidas que se están tomando, ya sea de este tipo de políticas como la frontera o tipo de medidas más bien económicas,
pues no están siendo realmente muy bien recibidas, tal vez porque no se ve en algún momento pronto el fin de la crisis del COVID-19. Me encantaría seguir hablando de esta política de cheques directo a los ciudadanos, que además dice va a empezar en abril, entonces pinta para larga esta crisis del COVID. Sobre todo me encantaría hablar de cómo lo está recibiendo su propio partido, pero no quiero dejar pasar, Juan Carlos, la oportunidad de el dólar. El dólar, y tú como funcionario de la Secretaría de Economía sabrás que el tema del dólar no le afecta únicamente a Estados Unidos. Cuando su moneda tiembla, tiemblan todas. Y en México hay un montón de obras, un montón de servicios que dependen un poco de esta moneda. ¿Qué ves en los siguientes meses para nuestro país con el dólar a casi 24 pesos? Bueno, esa es una situación que por supuesto tiene dos ángulos, ¿no? A las empresas exportadoras, las personas que tienen sus mercados en el exterior, el hecho de que tengan un dólar fuerte podría de alguna manera implicarles más ingresos. Entonces, la industria exportadora del país, sin duda, creo que esto lo puede ver como una oportunidad. No obstante, aquí también tenemos que considerar el reverso de esa misma moneda, es que muchos de los insumos que México necesita para poder ser esta potencia exportadora vienen de otras partes. Entonces, aquí podemos tener un doble choque para efectos de la economía y del tipo de cambio. Por un lado, no tienes los insumos necesarios porque las cadenas de suministro, particularmente las que vienen de Asia, se han visto afectadas, lo cual hace que los insumos que estén disponibles sean más caros. Y cuando además eso lo juntas con el hecho de que el dólar está siendo cotizado pues cada vez en mayor unidades de pesos, se hace una serie de costos que algunas empresas tal vez no van a poder sustentar. ¿Qué espero que pase o qué es lo que estamos viendo en el corto plazo para esto? Durante la convención bancaria en Acapulco hace unos días, tanto el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, como el gobernador del Banco de México, el doctor Alejandro Díaz de León, pues hablaron de que la política fiscal y la política monetaria del país están listas para recibir esto. El Banco de México ha estado sacando una serie de cantidades de dólares al mercado para vender. Creo que también México tiene una cantidad de reservas, debe rondar alrededor de los 185,000 millones de dólares que nos dan cierta seguridad. Existe también una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional de alrededor de 60,000 millones de dólares. Entonces tenemos algo de espacio para movernos, pero pues desde luego en la medida en la cual este alza en el tipo de cambio se prolongue por mucho tiempo, sí nos va a afectar de manera estructural. Creo que tenemos que otra vez, en cuanto se vea una solución por el tema de salud, que creo que además de que es lo más importante para que la gente no tenga que sufrir, esperamos, muertes ni nada similar, una vez que eso dé una señal, creo que la economía se va a empezar también a acomodar hacia ese tipo de señales. El problema que vemos ahora, tanto en los mercados de valores como en esta parte del tipo de cambio, como en la planeación misma de las empresas, es que simplemente, Luisa, no vemos cuándo pueda terminar esta crisis. Oye, y yo no había pensado en el lado positivo, como ya nos comentas tú. Me parece que el tema de las exportaciones también irá, digamos, fluyendo mientras no haya restricciones en la frontera. Pero un tema que sin duda estará bastante bien es el de las remesas, que además pues es un ingreso muy importante para nuestro país. Con el dólar tan alto, también implica, digamos, una ganancia económica para muchos mexicanos de forma directa. Bueno, sin duda, claro. Ahí lo que tenemos en todo caso nada más que ver es que la actividad económica en Estados Unidos no se detenga. Es decir, no sé si estamos teniendo algunos problemas con el audio o soy solo yo. No, éramos todos. En unos segundos más, entonces recuperaremos la llamada con Juan Carlos Baker. Justo estaba dándonos buenas noticias. Pero bueno.